Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que alguien te está mirando directamente a los ojos y te está mintiendo. No con palabras, sino con sonrisas. Con felicitaciones vacías. Con esa manera tan particular que tienen algunas personas de tratarte como si fueras prescindible cuando en realidad saben perfectamente que sin ti no existiría nada de lo que están a punto de presentarse a cobrar. Yo tardé 3 años en llegar a ese momento. Y cuando llegó, fue en una sala de reuniones con paredes de cristal, con 12 personas mirando, con el logo de la empresa proyectado en la pantalla detrás de mi jefe mientras él sonreía y yo intentaba entender lo que acababa de escuchar. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesito que entiendas cómo empezó. Porque las traiciones de este tipo no ocurren de golpe. Se construyen despacio, ladrillo a ladrillo, mientras tú tienes la cabeza metida en tu trabajo y confías en que el sistema funciona como debería. Esta es mi historia. Si ya te ha pasado algo parecido, deja un comentario abajo contándome. Y si quieres seguir viendo historias como esta, suscríbete ahora y dale like al vídeo. Me ayuda más de lo que imaginas. Era un martes por la tarde cuando me llamaron a la sala grande. No era una reunión programada. Me llegó un mensaje directo de Rodrigo, mi gerente de área, que simplemente decía: Valeria, ¿puedes venir un momento? Sin hora. Sin asunto. Sin contexto. Ese tipo de mensaje que, cuando llevas suficiente tiempo en una empresa, ya aprendes a leer entre líneas. Lo ignoré 5 segundos, tomé mi libreta por costumbre, y fui. Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la mesa larga. A su lado había una mujer de recursos humanos a quien yo conocía de vista pero con quien casi nunca había hablado. Se llamaba Inés. Tenía una carpeta cerrada sobre la mesa y no me miró cuando entré. Eso ya me dijo todo. Me senté. Rodrigo empezó con esa voz que usan los gerentes cuando han practicado lo que van a decir frente al espejo esa mañana. Tranquila. Medida. Ligeramente compasiva, como si lo que iba a decirme le doliera a él más que a mí. Valeria, hemos estado revisando la estructura del equipo de cara a la presentación del proyecto Helios ante el comité evaluador el próximo mes. Y creemos que, dado el volumen de trabajo administrativo que se ha acumulado en el Departamento de Gestión Documental, sería muy valioso que tú te incorporaras allí de manera temporal para apoyar esa transición. Me quedé quieta. Lo miré. Miré a Inés. Miré la carpeta. Volví a mirarlo a él. Gestión documental, fue lo único que dije. Es una reubicación temporal, repitió. El proyecto Helios está en una fase muy avanzada y el equipo de presentación ya está consolidado. Creemos que tu perfil encaja mejor ahora mismo en... Rodrigo. Lo interrumpí. Quizás no debí hacerlo, pero fue un reflejo. El proyecto Helios lo empecé yo. Hace 3 años. Yo diseñé la formulación. Yo coordiné las pruebas. Yo escribí los informes de viabilidad. Silencio. No fue un silencio incómodo de su parte. Fue un silencio calculado. El tipo de silencio que alguien usa cuando ya sabe exactamente qué va a decir después y solo está esperando a que tú termines. Entendemos tu implicación inicial en el proyecto, dijo con ese tono. Pero la dirección ha decidido que el equipo de cara a la presentación necesita un perfil más orientado a la estrategia comercial. La decisión ya está tomada. Inés abrió la carpeta entonces. Sacó una hoja. La deslizó hacia mí por la mesa. Era mi nuevo contrato de adscripción temporal. Ya firmado por Recursos Humanos. Solo faltaba mi firma. Me quedé mirando ese papel durante lo que debieron ser 10 segundos, pero que a mí me parecieron 10 minutos. En la sala había una ventana grande que daba al pasillo. Podía ver a compañeros pasando, mirando sus teléfonos, cargando tazas de café. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo en esa sala. El mundo seguía girando exactamente igual. Y yo ahí sentada, con mi libreta en la mano, entendiendo que Rodrigo acababa de sacarme del proyecto de mi vida para mandarlo él a la presentación. No lloré. No grité. No tiré la carpeta. Cogí el papel. Lo leí de principio a fin. Volví a dejarlo sobre la mesa. Necesito tiempo para revisarlo, dije. Por supuesto, dijo Rodrigo, volviendo a sonreír.
Puedes enviárselo a Inés antes del viernes. Me levanté. Agarré mi libreta. Salí de la sala. Y en el pasillo, mientras caminaba de vuelta a mi escritorio, sentí algo que tardé unos días en identificar correctamente. No era rabia, aunque también había rabia. Era esa sensación concreta y fría de que alguien acaba de apostar todo su futuro profesional a que tú no tienes nada con lo que defenderte. Rodrigo no sabía que sí tenía. Para que entiendas lo que significaba el proyecto Helios, tengo que llevarte 3 años atrás. Porque este tipo de historias nunca empiezan con la traición. Empiezan con el trabajo. Con el trabajo que nadie ve mientras lo estás haciendo. Yo llevo más de 12 años en investigación farmacéutica. No soy doctora. No tengo un doctorado colgado en la pared. Soy investigadora de formulación, lo que significa que mi trabajo consiste en encontrar la manera de que un principio activo, es decir, el componente que cura o trata algo, funcione de la manera más estable, más segura y más eficiente posible dentro de un medicamento. Es trabajo de laboratorio, pero también es trabajo de mesa. Es química, pero también es lógica, es paciencia y es una cantidad absurda de documentación. 3 años antes de esa sala de reuniones, la empresa había identificado una oportunidad. Existían ciertos contratos públicos de suministro farmacéutico, contratos con administraciones regionales y organismos sanitarios, que históricamente se perdían porque los competidores ofrecían formulaciones más baratas. No mejores. Más baratas. La dirección lanzó una propuesta interna. Si alguien era capaz de desarrollar una formulación de bajo coste que mantuviera los estándares de calidad y estabilidad requeridos, la empresa podría optar a una cartera de contratos valorada en torno a 4 millones de euros. Nadie en el departamento levantó la mano de manera entusiasta. Este tipo de proyectos de optimización de coste tienen fama de ser un callejón sin salida técnico. Conseguir que algo sea más barato sin que pierda calidad es mucho más difícil de lo que parece desde fuera. Requiere trabajar con proveedores distintos, probar excipientes alternativos, hacer ajustes microscópicos en procesos que llevan años funcionando de una manera determinada y que nadie quiere tocar porque si algo falla, el problema es tuyo. Yo levanté la mano. Lo hice porque había leído un par de estudios sobre formulaciones similares en mercados latinoamericanos donde ciertos excipientes alternativos, es decir, los componentes del medicamento que no son el principio activo pero que ayudan a que funcione bien, habían demostrado resultados equiparables a los estándares europeos a una fracción del coste. Nadie en la empresa había mirado en esa dirección. Yo sí. Rodrigo era mi gerente en aquel momento, y cuando le presenté la propuesta, me dijo que adelante, que le parecía interesante, que tenía su apoyo. Me asignaron un presupuesto modesto, acceso a laboratorio en horas no punta, y ningún ayudante fijo. Lo que en la práctica significaba, si funciona, bien. Si no funciona, fue tu apuesta personal y nadie tiene nada que ver con eso. Así empecé. Los primeros 6 meses fueron de prueba y error casi puro. Trabajé con 4 combinaciones distintas de excipientes. 3 no funcionaron. La cuarta mostró resultados prometedores en estabilidad a temperatura ambiente, que era uno de los requisitos clave para los contratos públicos porque muchos de los centros de distribución no tienen cadena de frío garantizada. Ese fue el primer hito real, una formulación que se mantenía estable sin refrigeración durante el periodo de vida útil requerido. Lo documenté todo. Cada prueba. Cada resultado. Cada ajuste. Cada versión del proceso. Y aquí viene algo que puede parecer un detalle técnico menor pero que, en retrospectiva, fue la decisión más importante que tomé en toda mi carrera. Desde el principio del proyecto, yo tenía un protocolo personal de trabajo que había desarrollado durante años. Guardaba versiones de todos mis documentos de investigación en un servidor externo privado antes de subirlos a los archivos corporativos internos. No lo hacía por desconfianza hacia la empresa. Lo hacía porque en una ocasión anterior, años atrás, un fallo de sistema había borrado semanas de documentación y había aprendido la lección. Era un hábito de higiene profesional, como guardar un borrador antes de enviarlo. Cada vez que terminaba un informe, una versión de metodología, un registro de resultados, primero lo guardaba en ese servidor externo con la fecha y la hora exactas grabadas en los metadatos del archivo.
Luego lo subía al sistema interno de la empresa. El sistema interno registraba la fecha de subida. El servidor externo registraba la fecha de creación original. 2 registros independientes. 2 rastros del mismo trabajo. No lo hacía pensando en Rodrigo. No lo hacía pensando en que algún día necesitaría defenderme. Lo hacía porque soy metódica y porque los datos son lo único que no miente cuando todo lo demás puede ser interpretado de distintas maneras. El segundo año trajo los ensayos de escalabilidad. Es decir, demostrar que lo que funcionaba en el laboratorio podía replicarse a escala industrial sin perder sus propiedades. Este es el punto donde muchas formulaciones prometedoras mueren. Lo que funciona en un tubo de ensayo no siempre funciona en un tanque de 500 unidades. Coordiné durante ese año con 2 proveedores externos, mantuve correspondencia técnica con un laboratorio colaborador, revisé y ajusté el proceso 4 veces, y produje un dossier de validación de 90 páginas que básicamente demostraba que la formulación era reproducible, estable y viable a escala comercial. Ese dossier tenía mi nombre en cada página. En el encabezado, en el pie de página, en las firmas de autoría de cada sección. Era el documento más importante del proyecto. El tercer año fue el de los números. Con la formulación validada, trabajé con el equipo de costes para construir el modelo económico que demostraba el ahorro real frente a las formulaciones actuales. Ese ahorro era el argumento central para los contratos públicos. Si podíamos ofrecer el mismo producto con la misma calidad a un coste menor, el precio de oferta bajaba y la empresa se volvía competitiva en una licitación donde antes ni siquiera entraba a concursar. Calculamos que la formulación permitía reducir el coste de producción en torno a un 35% por unidad. Sobre el volumen de los contratos a los que se optaba, eso representaba una ventaja competitiva de precio significativa, suficiente para ganar contratos que sumaban aproximadamente 4 millones en ingresos nuevos anuales. 4 millones. Ese era el número que hacía que el proyecto Helios fuera importante. No como experimento técnico. Como negocio. Y Rodrigo, que durante 3 años había firmado mis informes como responsable de área, que había estado en las reuniones de seguimiento, que sabía perfectamente lo que ese proyecto valía, decidió un mes antes de la presentación que él iba a ser quien se pusiera frente al comité evaluador a contarlo. Solo que no iba a contarlo como el supervisor que había apoyado el proyecto desde su posición de gestión. Iba a contarlo como si fuera suyo. Como si lo hubiera desarrollado él. Porque cuando revisé los documentos del proyecto Helios en el sistema interno corporativo una semana después de mi reunión con él, los documentos ya no tenían mi nombre. Tenían el suyo. Esa noche, en casa, abrí el ordenador y entré al sistema corporativo desde el acceso remoto que todos los investigadores tenemos para trabajar desde casa. Busqué el proyecto Helios en el repositorio interno. El dossier de validación principal, 90 páginas, ya no tenía mi nombre en ninguna parte. El autor aparecía como Rodrigo. La fecha de creación aparecía como reciente, de las últimas 2 semanas. El historial de versiones del documento, que en el sistema interno debería mostrar cada modificación, aparecía limpio. Como si el documento hubiera existido siempre así. Seguí buscando. Los informes de resultados de la primera fase, los registros de los ensayos de escalabilidad, el modelo económico, el resumen ejecutivo que yo había escrito para la dirección. Todo tenía su nombre. O no tenía nombre. O simplemente había desaparecido del repositorio y en su lugar había versiones nuevas de los mismos documentos, reformateados, con distinta tipografía, con otra estructura, pero con el mismo contenido. Mi contenido. Sin mi nombre. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. No llamé a nadie. No escribí un correo furioso. No publiqué nada en ningún sitio. Lo que hice fue abrir mi servidor externo privado. Ahí estaba todo. Cada documento, cada versión, cada informe, con sus metadatos intactos. Fecha de creación, hora exacta, nombre de autora. 3 años de trabajo con su firma digital invisible grabada en cada archivo. El servidor externo no era propiedad de la empresa. Yo no lo había construido como medida de seguridad contra nadie. Pero existía. Y era irrefutable. Rodrigo había borrado mi nombre de los archivos corporativos.
Lo había hecho con cuidado, con método, probablemente con ayuda de alguien del departamento de sistemas que tenía acceso de administrador. Había pensado en todo excepto en una cosa, que los metadatos de los archivos que yo había guardado fuera del sistema corporativo no los podía tocar. Eran míos. Estaban en un servidor que él no conocía y al que no tenía acceso. Comprendí que tenía dos opciones. La primera era ir a recursos humanos, a dirección, a alguien interno, y denunciar lo que había pasado de manera inmediata. Protesta formal. Reuniones. Defensas. Posiblemente semanas de proceso interno mientras el comité evaluador seguía adelante, mientras Rodrigo presentaba el proyecto, mientras la empresa tomaba decisiones sobre contratos millonarios basadas en una presentación que ocultaba quién había hecho realmente el trabajo. La segunda era esperar. No esperar de manera pasiva. Esperar con inteligencia. El comité evaluador no era un comité interno de la empresa. Era un organismo externo con auditores especializados que tenían el mandato de verificar la solidez científica y documental de cualquier proyecto antes de autorizar contratos de esa envergadura. Parte de su proceso estándar era revisar la trayectoria de desarrollo del proyecto. Cuándo se había iniciado, cómo había evolucionado, qué decisiones técnicas se habían tomado y en qué orden. Para hacer esa verificación, los auditores pedían acceso al historial documental del proyecto. Y si el historial documental del sistema interno había sido manipulado, los auditores, que eran muy buenos en su trabajo, lo notarían. Y cuando lo notaran, necesitarían una explicación. Y si esa explicación no cuadraba con los metadatos reales de los documentos originales, habría un problema. Yo no iba a denunciar nada. Iba a dejar que el proceso hiciera su trabajo. Y cuando llegara el momento en que los auditores necesitaran verificar la trayectoria del proyecto, yo iba a estar disponible para mostrarles lo que tenía. Firmé el contrato de adscripción temporal al Departamento de Gestión Documental. Me fui al archivo. Ordené carpetas. Respondí correos sobre logística de documentos administrativos. Sonreí en los pasillos cuando me cruzaba con Rodrigo. Y esperé. Durante las 3 semanas siguientes vi desde mi nueva posición invisible cómo el equipo de presentación de Helios se preparaba. Rodrigo había traído a 2 personas del departamento comercial para trabajar con él. Ninguno de los dos tenía formación científica relevante. Los vi en una reunión de sala de cristal con materiales de presentación en la pantalla. Pude ver desde el pasillo, aunque no escuchar, cómo Rodrigo gesticulaba con confianza frente a las diapositivas. Pensé en los 3 años que había pasado en ese laboratorio. En las tardes que me había quedado hasta las 9 de la noche esperando resultados de ensayos. En los fines de semana que había revisado literatura técnica para encontrar la referencia que me faltaba. En el día en que la cuarta combinación de excipientes había dado los resultados correctos por primera vez y me había quedado sola en el laboratorio con los datos en la mano sin nadie a quien contárselo. Rodrigo no sabía nada de eso. No porque no hubiera estado en las reuniones, que si había estado, sino porque en las reuniones no se aprende lo que un proyecto es de verdad. En las reuniones solo se oye un resumen. El trabajo real ocurre en silencio, en el laboratorio, en las noches, en los documentos que nadie lee hasta que alguien los necesita. Y ahora alguien los iba a necesitar. La reunión del comité evaluador estaba programada para un jueves a las 10 de la mañana. El miércoles por la tarde recibí un correo. No iba dirigido a mí directamente, sino a una lista de distribución del proyecto Helios en la que yo seguía figurando por error, porque nadie se había molestado en quitarme de la lista cuando me habían trasladado. El correo era del coordinador del comité. Decía que como parte del proceso de evaluación estándar, el comité necesitaría acceder al historial documental completo del proyecto, incluyendo versiones previas de los documentos principales, y que solicitaban que el equipo del proyecto tuviera disponible esa documentación para revisión al día siguiente antes de la presentación. Leí el correo 3 veces. Luego escribí una respuesta. Me dirigí al coordinador del comité directamente y me presenté como la investigadora responsable del desarrollo del proyecto Helios durante los 3 años de su duración. Le informé de que, dado que había habido una reubicación interna reciente, era posible que el historial documental en el sistema corporativo estuviera incompleto,
y que yo disponía del archivo completo con metadatos originales fechados que podría poner a disposición del comité si lo consideraban útil para su proceso de verificación. Envié el correo. Y esperé. Lo que ocurrió en las siguientes 48 horas fue una de esas situaciones que cuando las vives desde dentro son tremendamente tensas, y solo mucho después, cuando ya ha pasado todo, puedes ver con algo parecido a la serenidad. El coordinador del comité respondió a mi correo esa misma tarde. Me agradecía la comunicación. Me informaba de que el comité efectivamente agradecería tener acceso al historial documental completo y que debería ponerme en contacto con el equipo de evaluación al día siguiente por la mañana, antes de la presentación, para facilitar esa documentación. A los 20 minutos de ese correo, recibí una llamada al móvil. Era Rodrigo. No cogí el teléfono. Me llamó 3 veces más en la siguiente hora. Después me escribió un mensaje que decía: Valeria, necesito hablar contigo urgentemente sobre mañana. Por favor, llámame. No respondí. A las 8 de la tarde, el director de operaciones, que era el superior directo de Rodrigo, me llamó al móvil. Esta vez sí contesté. Tenía una voz que yo conocía bien, la voz de alguien que acaba de recibir información que no esperaba y que todavía está procesando qué significa exactamente. Me preguntó si podía explicarle qué había querido decir en mi correo al comité cuando hablaba de que el historial documental podía estar incompleto. Le expliqué con calma que durante el desarrollo del proyecto yo había mantenido un protocolo de archivo personal en el que todas las versiones de los documentos de investigación habían quedado guardadas con sus metadatos originales, y que esos metadatos mostraban fechas de creación y autoría que podían no coincidir con lo que figuraba actualmente en el sistema interno corporativo. Silencio. Luego me preguntó: ¿qué quieres decir exactamente con que no coinciden? Le dije que me parecía que ese era un detalle que el comité evaluador estaba en mejor posición para analizar de manera imparcial, y que yo simplemente había informado al coordinador de que disponía de documentación que podría ser útil para su verificación. Más silencio. El director de operaciones me dijo que me esperaba en su despacho a las 8:30 de la mañana siguiente. Aquella noche no dormí bien. No porque tuviera miedo, sino porque tenía esa mezcla particular de tensión y claridad que aparece cuando sabes exactamente lo que tienes en la mano pero no sabes exactamente cómo va a desarrollarse lo que viene. Preparé los archivos. Los organicé en una carpeta con un índice. Imprimí el índice. Revisé los metadatos de los documentos más importantes para asegurarme de que eran legibles y claros. A las 8:20 de la mañana del jueves estaba en el edificio. En el despacho del director de operaciones me esperaban él, Rodrigo, una persona de asesoría jurídica interna y 2 auditores del comité que, según entendí, habían pedido adelantar esa parte de la reunión cuando el coordinador les había trasladado la información de mi correo. Rodrigo no me miró cuando entré. Los auditores fueron directos. Querían ver la documentación que yo había mencionado. La tenía en el portátil. La conecté al proyector de la sala. Abrimos el primer documento, el dossier de validación principal, el que en el sistema corporativo aparecía ahora con el nombre de Rodrigo. Los metadatos del archivo en mi servidor externo mostraban: fecha de creación, 2 años y 9 meses atrás. Autora: Valeria. Última modificación, unos días después de la fecha de creación, por la misma autora. Uno de los auditores preguntó si podíamos compararlo con la versión que figuraba en el sistema corporativo. El coordinador del comité tenía acceso remoto al sistema de la empresa. Lo abrió. Comparamos. El mismo documento, mismo contenido, distintos metadatos. El del sistema interno indicaba que había sido creado 3 semanas antes de esa reunión. Por Rodrigo. Los auditores no dijeron nada inmediatamente. Tomaron notas. Pidieron ver otros documentos. Pasamos por los informes de fases, por los registros de ensayos, por el modelo económico. En cada caso el mismo patrón. Mi archivo con metadatos de hace 2 o 3 años, el archivo corporativo con metadatos recientes y autoría modificada. Rodrigo habló una vez durante toda esa revisión. Dijo que era posible que hubiera un problema técnico con el sistema, que iba a pedir al departamento de sistemas que lo revisara. Nadie respondió a eso.
La presentación al comité evaluador que estaba programada para las 10 de la mañana se pospuso. Primero 1 hora. Luego indefinidamente. El comité necesitaba tiempo para analizar la situación documental antes de continuar con el proceso de evaluación. Yo pasé el resto de esa mañana en una sala pequeña con los auditores respondiendo a sus preguntas sobre el historial técnico del proyecto. Me preguntaron sobre la metodología, sobre las decisiones de diseño, sobre los resultados de las distintas fases. Respondí a todo. No porque quisiera demostrar nada más de lo que ya habían demostrado los documentos, sino porque los auditores necesitaban verificar que la persona que había creado esos documentos era también la persona que entendía su contenido. Y yo lo entendía. Lo entendía en el sentido más literal, lo había construido. En algún momento de esa mañana, Rodrigo fue llamado a una reunión con el director de operaciones y la asesoría jurídica de la que no salió durante varias horas. No supe exactamente lo que ocurrió en esa reunión. No estuve presente. Pero sé lo que ocurrió después, porque lo viví. Esa tarde, el Departamento de Recursos Humanos me contactó para comunicarme que mi adscripción temporal al Departamento de Gestión Documental quedaba anulada y que me reincorporaba de manera inmediata a mi posición en investigación de formulación. El correo tenía un tono administrativo neutro, pero era lo que era. En los días siguientes la empresa realizó una auditoría interna de los archivos del proyecto Helios. Se convocó al Departamento de Sistemas para que explicara cómo habían ocurrido las modificaciones en el historial documental. No voy a entrar en los detalles de lo que encontraron o de lo que alguien confesó o no, porque parte de eso quedó en el ámbito de procesos internos que no me fueron comunicados oficialmente. Lo que sí sé es que Rodrigo no presentó el proyecto Helios ante el comité evaluador. La presentación, cuando finalmente ocurrió, 10 días más tarde, la hice yo. Pero antes de llegar a ese momento, necesito ser completamente honesta sobre algo que muchas veces se omite en este tipo de historias porque no encaja con el arco limpio de la justicia. Aquellas semanas fueron muy duras para mí. No de la manera dramática en que suelen contarse estas cosas. Fueron duras de una manera silenciosa y sostenida que creo que cualquiera que haya pasado por algo parecido reconocerá. Hubo noches en las que me pregunté si había hecho bien en esperar en lugar de ir directamente a dirección cuando me di cuenta de lo que había pasado. Si había jugado a algo que podría haberme salido mal. Si existía un universo paralelo en el que los auditores no hubieran pedido el historial documental y el proyecto se hubiera presentado con el nombre de Rodrigo y yo me hubiera quedado archivando documentos para siempre. Hubo días en que llegué al trabajo y sentí el peso de que mis compañeros sabían que algo estaba ocurriendo pero nadie me decía nada directamente. Esa sensación de estar en el centro de algo sin tener control sobre cómo los demás lo interpretan. Y hubo un momento específico, una tarde mientras organizaba archivos en el que todavía era técnicamente mi departamento temporal, en el que pensé en los 3 años de trabajo. En todas las horas. En el esfuerzo real. Y sentí algo que no era rabia ni satisfacción, sino una especie de tristeza profunda de que hubiera tenido que llegar a esto. De que hubiera existido un momento en que alguien había decidido que todo ese trabajo podía simplemente borrarse y ponerse otro nombre encima. Eso duele de una manera que no desaparece aunque la historia tenga un final justo. La presentación ante el comité evaluador duró 2 horas y media. Había preparado los materiales durante el fin de semana anterior. No en las noches, porque necesitaba dormir, sino en bloques largos de mañana con el ordenador y un café, con la calma de alguien que conoce su trabajo tan profundamente que no necesita nervios para presentarlo bien, solo necesita tiempo para estructurar lo que ya sabe. El comité eran 5 personas. 2 con formación científica, 2 con perfil económico y financiero, y una especialista en regulación y compras públicas. Eran exactamente el tipo de público que necesitaba. Personas que podían evaluar tanto la solidez técnica de la formulación como su viabilidad comercial. Empecé por el principio. Les conté la oportunidad que había identificado 3 años atrás, los estudios que habían inspirado la dirección técnica, la lógica detrás del diseño de la formulación. No hablé como alguien presentando un proyecto ajeno. Hablé como lo que era, la persona que había estado en el laboratorio cuando los resultados salían, que había tomado las decisiones cuando las cosas no funcionaban, que conocía cada curva de cada gráfico porque había estado ahí cuando se construyeron.
Hubo preguntas técnicas difíciles. Sobre la estabilidad a largo plazo en condiciones de almacenamiento extremas. Sobre los márgenes de tolerancia en el proceso de producción. Sobre la trayectoria regulatoria de los excipientes alternativos en distintos mercados europeos. Las respondí todas. Al final, la especialista en regulación me preguntó algo que no era técnico. Me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Le dije, 3 años y 4 meses. Hubo un silencio breve. Luego asintió. No fue un momento dramático. No hubo aplausos ni declaraciones solemnes. Fue simplemente el tipo de reconocimiento tranquilo que ocurre cuando alguien que sabe lo que está evaluando se da cuenta de que está delante de la persona que hizo el trabajo real. El comité emitió su informe de evaluación favorables unas semanas después. La empresa comenzó el proceso de licitación para los contratos públicos. El primer contrato se cerró 5 meses más tarde. ¿Qué pasó con Rodrigo? No voy a pretender que hubo una escena catártica de justicia pública. No hubo ningún discurso. No hubo una reunión en que le dijeran lo que había hecho delante de todos. Lo que hubo fue un proceso interno. Fue apartado de sus funciones de gestión durante la investigación. Finalmente se fue de la empresa. Si fue despedido o si se fue voluntariamente ante lo que se avecinaba, no lo sé con certeza. Las empresas farmacéuticas son discretas con esas cosas. Solo sé que un día su nombre desapareció del directorio corporativo y nadie habló de él en voz alta. Lo que sí ocurrió de manera más visible fue que la empresa, como parte de las correcciones que siguieron a todo esto, revisó sus protocolos de autoría y documentación de proyectos. Se implementó un sistema de registro de contribuciones de investigación que hacía mucho más difícil que algo así pudiera volver a ocurrir sin dejar rastros evidentes. Me pidieron que formara parte del comité que diseñó ese protocolo. Eso fue, de alguna manera, más satisfactorio que cualquier escena de confrontación. Unos meses después de todo esto recibí una oferta de otra empresa, una organización más grande, con un equipo de investigación mejor dotado y un cargo con más responsabilidad. La acepté. No porque me fuera mal en la empresa donde había trabajado esos años, sino porque cuando eres la persona que diseñó un sistema que protege a otros investigadores del tipo de cosa que te ocurrió a ti, es un buen momento para empezar algo nuevo. Mi jefe actual, que es una mujer, fue la primera que me preguntó en la entrevista de trabajo no qué proyectos había liderado, sino cómo los había documentado. Cuando le expliqué mi sistema de archivo con metadatos externos, sonrió y me dijo que era exactamente el tipo de rigor que buscaban. Llevo casi 1 año en esa empresa. El trabajo es exigente y bueno. ¿Qué me llevo de todo esto? No una lección de venganza. No una estrategia para destruir a las personas que te hacen daño. Me llevo algo más simple y más duradero. Me llevo la certeza de que el trabajo real deja marcas. Marcas en los documentos, en los datos, en el conocimiento que solo existe en la persona que lo construyó. Esas marcas son invisibles en el día a día, cuando todo va bien y nadie tiene motivos para cuestionarse quién hizo qué. Pero cuando alguien decide borrarlas, el problema es suyo, no tuyo. Porque lo que se puede borrar de un sistema informático no puede borrarse de los metadatos de un servidor externo. Y lo que se puede borrar de los metadatos no puede borrarse de la cabeza de la persona que respondió todas las preguntas difíciles del comité evaluador durante 2 horas y media. También me llevo esto, que hay una diferencia muy importante entre reaccionar con rabia en el momento en que te ocurre algo injusto y actuar con claridad cuando tienes todo lo que necesitas para defender lo que es tuyo. La rabia es legítima. La tuve. Pero la claridad fue lo que funcionó. Y me llevo, más que nada, la sensación de que 3 años de trabajo bien hecho y bien documentado es una protección que nadie puede quitarte. No porque el sistema siempre funcione como debería, sino porque el trabajo real, con su rastro real, es lo único que en última instancia no se puede falsificar. Rodrigo apostó a que yo no tenía nada. Tenía todo. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, si te ha pasado algo parecido o conoces a alguien a quien le ha pasado, déjame un comentario. Me importa leerlos. Y si quieres seguir viendo historias como esta cada semana, suscríbete y dale al like. Cada interacción ayuda a que estas historias lleguen a más gente.
Gracias por estar aquí hasta el final.